El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero leer el Salmo 41:3 que dice: El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. El tema de esta oportunidad es el temor a una enfermedad grave. Hubo una misionera, ella se llamaba Isobel Kuhn. Ella escribió un libro titulado En la palestra, en el que explica una verdad maravillosa. Una vida llena de problemas y de adversidades puede llegar a ser una vida llena de herramientas únicas para compartir el Evangelio. Cada problema que ella enfrentó le dio otra oportunidad para glorificar a Dios por medio de la sabiduría que obtuvo. Y en su capítulo final, Isobel dijo cómo sobrellevó el cáncer de mama. La salud se convirtió en su gran preocupación y al saber cómo se podía expandir el cáncer, su impulso natural fue entrar en pánico y anticipar lo peor. Si tosía, debía ser cáncer de pulmón. Un dolor de dientes significaba cáncer en la boca. Y cada dolor menor o punzada era para ella un presagio de consecuencias espantosas de salud. Ella aprendió que la enfermedad es un albergue para el temor. Sin embargo, Isobel descubrió finalmente que Cristo vence todo temor. Y ese mensaje puede también cambiar el mundo y puede cambiar tu vida si es que estás pasando una situación semejante. Nosotros vamos a ver que según la Biblia, el pecado permitió el ingreso de la enfermedad y de la muerte a la humanidad. Y a medida que perdemos la sensación ingenua de la invulnerabilidad juvenil, nos preocupamos por los dolores y por los achaques y por las cosas que estos podrían predecir. Sabemos que las enfermedades no solo hacen mella física y emocional, sino también financieramente. Y si tú no tienes un seguro médico, pues una enfermedad puede arruinarte, puede arruinar una familia que está al borde del colapso económico. Sabemos perfectamente, por ejemplo, que en estos tiempos de pandemia, a los inicios, antes de que surja la vacuna, mucha gente acudía presurosa a los hospitales y a las clínicas y gastaban un montón de dinero. Hay gente que quedó arruinada, porque las clínicas también hicieron su agosto al cobrar pues demasiado. Sí, yo digo demasiado. Muchas veces aprovechándose del dolor de las personas, pues pusieron tarifas altas y personas que salieron pues debiendo centenares de miles de soles. Y sabemos muy bien que los hospitales pues no son lugares divertidos, porque en realidad a nadie le gusta ir a un hospital, porque un hospital es una conglomeración de agujas, de tubos, de monitores, de píldoras, de termómetros, de botones de alarma y cuñas, sin mencionar la ausencia total de modestia y de privacidad que uno padece allí. Pero es lo que nosotros tenemos que experimentar seguramente. En algún momento vamos a tener que ir a un hospital, vamos a tener que ser internados, seguramente, y no sabemos si tal vez nuestra vida termine allí. Lo cierto es que la enfermedad es un enemigo que golpea muchas veces nuestra salud. En la Biblia vamos a encontrar algunos ejemplos de hombres que padecieron enfermedades. Por ejemplo, Pablo tenía su aguijón en la carne, como relata ahí en 2 Corintios 12:7, que muchos consideran que podría haber sido una enfermedad física. Algunos creen que podría haber sido la ceguera que él sufrió en sus años finales. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que padecía. Lo cierto es que él tuvo algo que lo afligía y él le pidió a Dios que se lo quite, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Dios permitió que él tuviera este aguijón en su carne hasta el último momento de su vida. También la Biblia nos habla de Job. ¿Quién no ha leído el libro de Job? Job, un hombre sentado en un montón de cenizas, cubierto de llagas, dice ahí el libro de Job, capítulo 2, versos 7 y 8. Lázaro, un joven que tuvo una enfermedad terminal y que finalmente lo mató.
Allí en Juan capítulo 11, en versículo 1 en adelante, vamos a ver allí cómo también interviene el Señor. No interviene para sanarlo, sino para resucitarlo. Pero el hombre murió producto de una enfermedad. Y vamos a encontrar otros pasajes más, por ejemplo, el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre, relatado ahí en Marcos capítulo 5, Naamán, que fue un general del ejército sirio que sufría de lepra, relatado ahí en 2 Reyes 5. Muchos creen que el rey David también tuvo una enfermedad fatal que se apoderó de él en algún momento. Esto lo relata en el Salmo 41, verso 8. El rey Asa, que tuvo una enfermedad en sus pies. El rey Jorán y su enfermedad abdominal, ¿no? Como se relata en 2 Crónicas, que, bueno, este rey fue malo en realidad, y lo que hizo Dios pues fue hacer que al final los intestinos se le salgan. Epafrodito, el amigo de Pablo, colaborador de Pablo, que estaba enfermo e incluso a punto de morir, como dice Filipenses 2. Dorcas, que se enfermó, murió, pero que fue resucitada por Pedro. Esto se relata en Hechos capítulo 9. Es decir, los hombres de Dios, muchos hombres de Dios, hombres que tienen fe, que eran consagrados a Dios, que servían a Dios, pues muchos de ellos también murieron por enfermedades, como también sucede hoy en día. Pero yo te hago una pregunta, mi querido amigo, mi querido hermano que me escuchas. ¿Tú cómo reaccionarías si supieras que tu muerte es inminente? Si un hombre piadoso como Ezequías, por ejemplo, la Biblia dice en Isaías 38:3 que Ezequías, cuando se enteró de que iba a morir, se echó a llorar amargamente. Y entonces podemos entender que no es pecado expresar dolor cuando nos llegan las terribles noticias médicas, ¿no? Que no es malo, creo yo, que una persona, si le han dado una noticia como que tiene un cáncer o que su enfermedad es terminal o que es crónica o no tiene cura, pues yo no creo que sea malo que esa persona pueda expresar sus sentimientos pues llorando, como lo hizo Ezequías. Es más, creo que si una persona se humilla ante Dios, pues Dios, que es un Dios soberano, en su gracia y misericordia podría obrar sanidad, como creo que hay muchos casos de hombres y mujeres que han experimentado la sanidad de Dios cuando quebrantaron sus corazones delante de Él. Creo que las lágrimas y la oración son reacciones comprensibles a la enfermedad, ya que seamos nosotros los afligidos o que nos lamentemos por un ser amado. Creo que no hay nada malo en que uno pueda expresar su tristeza pues llorando. Y aunque no podemos predecir cómo va a responder el Señor, sabemos que las lágrimas y las oraciones de su pueblo que sufre siempre a Dios lo conmueven. Como dice el Salmo 56, Dios guarda nuestras lágrimas en una redoma, como en una especie de botella donde Dios se acuerda justamente de nuestro dolor y nuestro quebranto. Ahora que si Dios nos sana, la pregunta es, ¿por qué lo haría? ¿Por qué Dios puede sanar a una persona y a otra no? Las dos pueden sufrir de la misma enfermedad, pero Dios decide sanar a una y la otra no. Bueno, yo creo que si Dios sana a una, esencialmente lo hace por las mismas razones por las que sanó a Ezequías. Primero, por su gracia y compasión, y segundo, porque aún tiene un plan para nuestras vidas. Si Dios todavía te quiere usar aquí en el mundo, porque Dios quiere glorificarse todavía a través de tu vida, pues Dios puede sanarte de alguna enfermedad. Pero si Él cree conveniente ya llevarte a su presencia, pues Él lo va a hacer. Y por más que clamemos, lloremos y ayunemos y hagamos vigilia, bueno, si Dios ya determinó algo, pues no podemos ir contra su voluntad. Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Cuando enfrentamos una enfermedad grave, lo primero que debemos hacer, creo yo, es hablar con Dios. Al primero a quien debemos acudir es a Él. Y claro que le pedimos su guía y después aprovechamos la mejor ayuda médica disponible, tal como lo hizo Ezequías. A fin de cuentas, nuestro Dios, como dice la Biblia, es el Jehová Rofe, es decir, el Señor quien nos sana, como está allí, como dice Éxodo 15:26, ya sea que Él nos sane con un milagro, o que lo haga con medicinas, o por último, pues
Bueno, tal vez no nos sane, pero sí tenemos la bendición de que vamos a resucitar para estar con Él eternamente y para siempre en ese mundo nuevo que el Señor va a crear para nosotros los creyentes. De hecho, las Escrituras nos enseñan a orar no solo por nuestra salud, sino también debemos orar por todo, ¿no? No hay que estar pensando únicamente en nuestra salud, pidiéndole a Dios, Señor, sáname mi cáncer, sáname mi diabetes, sáname mi osteoporosis, artrosis o lo que fuere. Tenemos que orar a Dios por otras cosas también que son importantes. Nuestra salud, si nos abocamos solamente a orar por nosotros, pues seríamos egoístas, porque solamente estamos centrando la oración en nosotros cuando hay muchas razones también por las cuales orar. Pero es importante entender algo también, y esto vendría a ser como una especie de estímulo práctico al poder enfrentar las enfermedades. Primero, pues nuestra mente tiene que estar disciplinada y centrada en su palabra, la palabra de Dios, ¿no? Que como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, que nuestra mente tiene que estar adiestrada en las cosas del Señor, ¿no? Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Y la mejor manera de hacerlo es justamente con la palabra de Dios. En épocas de enfermedad nuestras bendiciones llegan a ser más claras, o por lo menos así las notamos, las apreciamos mejor. Pueden ser más ricas, pueden ser más significativas. Algo terapéutico ocurre en lo profundo de nuestro corazón cuando contamos esas bendiciones. Nos sentimos bien. Claro, hay no solamente un factor emocional, sino que Dios también nos anima, nos alienta y nos fortalece para seguir adelante, cargando nuestro mal, nuestra dolencia, pero sabiendo que Dios está con nosotros. Mientras estemos en esta tierra, siempre hay un trabajo que podemos hacer. Aunque no podamos caminar con el cuerpo, podemos caminar en el espíritu. Me hace pensar un poco en el profeta Eliseo, cuando él estaba en su lecho de muerte, y la Biblia dice que él murió por una enfermedad. Sin embargo, él pudo seguir aconsejando al rey Joás, rey de Israel, estando él enfermo. Creemos que debido a la resurrección de Jesucristo, pues debemos confiar en la promesa de que aunque nuestras enfermedades puedan incluir la muerte, pues no acabarán en muerte. Nosotros también seremos resucitados, como ya mencioné hace un momento, y la promesa del Señor Jesucristo, que dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La enfermedad debe aceptarse, pero debe aceptarse solo por ahora, y siempre con el conocimiento de que su amo, la muerte en sí, ya no tiene poder sobre nosotros. Cuando Pablo dice ahí en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Pues Pablo está diciendo allí que en realidad la muerte va a ser uno de los enemigos del hombre que va a ser destruido. Cristo se va a encargar de ello en su segunda venida. Y si la muerte va a ser destruida, significa que el creyente ya no la va a experimentar nunca más. Y más bien en el nuevo orden que el Señor va a crear, donde estará la iglesia, donde estarán todos los creyentes, pues ya no van a experimentar ningún quebranto, ni dolor, ni enfermedad, ni la muerte tampoco. Esa es la bendición, esa es la promesa que nosotros los creyentes tenemos. Pero esto quiero compartírtelo a ti, mi querido amigo, porque probablemente tú puedes estar viviendo una situación de dolor, de enfermedad. Puedes estar viviendo una situación así. Hay muchas personas que justamente por ya no seguir aguantando más sus dolencias y males, pues a veces prefieren hasta quitarse la vida. Sí, hay casos así. Pero yo creo que Dios no quiere que tú llegues a eso. Debes aferrarte a Cristo. Debes entregar tu corazón a Cristo. Debes rendirle tu vida a Cristo. ¿Tú crees que la muerte acabará con tu existencia en este mundo? Sí, la va a acabar. Pero hay quienes piensan que ya muriéndose ya van a desaparecer
y van a dejar de existir completamente. Y no es así. En la Biblia la palabra muerte significa separación. Es decir, el alma se sale del cuerpo. El cuerpo sí se va al cementerio, lo enterramos y se vuelve polvo y desaparece. Pero tu alma no puede ser destruida. Tu alma sale de tu cuerpo y se va a una dimensión que Dios creó, que puede ser el infierno, puede ser el paraíso. Son dos lugares a los cuales va el hombre. Y para ir al paraíso, pues tú tienes que haber creído en Jesucristo. Es lo que le dijo el Señor Jesús a uno de los ladrones que estaba crucificado a su lado, cuando le dijo uno de ellos: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús a ese hombre? Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo también te quiere decir a ti lo mismo, mi querido amigo. Si tú estás padeciendo alguna enfermedad y has probado de todo y no has logrado sanarte para nada, pues entrégale tu vida a Cristo. No te garantizo de que Él te sane, puede ser que lo haga, pero sí te garantizo que con Cristo tú vas a obtener la salvación y la vida eterna. Porque cuando abandones este mundo, como todos lo vamos a hacer, si tienes a Cristo en tu vida, Él te abrirá las puertas para que entres a la eternidad con Él. Y yo espero que sea así. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia también. Y espero que sea así. Te agradezco por este tiempo que me has permitido compartirte esta reflexión de la palabra y estamos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.